Muchas gracias por la invitación, queridos compañeros. En la asamblea de hoy recordaremos los 50 años de creación del instituto. Especialmente queremos utilizar el verbo recordar porque nuestra querida institución carece de aquello que promovemos fortalecer entre las personas mayores: memoria. Recordaremos nuestra historia como trabajadores y trabajadoras, quiénes somos, de dónde venimos, qué nos pasó, cuáles fueron nuestras luchas y nuestros logros. Aquellos con quienes compartimos vivencias y dejaron su huella en nuestras vidas y en la vida de la institución. A principios de los años 70, la Argentina tenía poco más de 23 millones de habitantes. Las personas mayores eran menos del 7%, la desocupación menos del 3%. La pobreza, si bien existía, era un fenómeno relativamente moderado. Las jubilaciones y pensiones alcanzaban a 1.400.000 personas. En marzo de 1971 asume la presidencia del país Alejandro Agustín Lanusse, último presidente de facto de la autodenominada Revolución Argentina, en un contexto de conflicto y descontento social y tras el multipartidario documento La Hora del Pueblo, que exigía restablecer la democracia mediante elecciones generales a corto plazo y sin proscripciones, respetando las minorías. En este marco altamente impopular, el gobierno militar necesitaba postular un candidato presidenciable que permitiera la continuidad de los sectores que representaba. El envejecimiento poblacional ya era creciente y las personas mayores eran una porción importante del padrón electoral. Frente al caudal que representaban los jóvenes para la oposición, el gobierno militar intenta incrementar sus posibilidades ganándose la adhesión de la llamada clase pasiva, la cual tenía en Francisco Manrique, ministro de Desarrollo Social, un referente. Con el liderazgo de Francisco Manrique y el mandato de Lanusse, el 13 de mayo de 1971, mediante el decreto 19.032, se crea el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados. El objetivo era integrar la atención sanitaria de la población bajo el régimen nacional de previsión, que era dispar y deficientemente atendida por las obras sociales sindicales dado su alto costo. La ley establecía las funciones del instituto, sus fuentes de financiamiento y su órgano de conducción, un directorio tripartito que representaba al sector activo, pasivo y al Estado. Pero quedaba sin resolver alguna cuestión: su sistema de atención y sus prestaciones. Es así como luego de su primer año de existencia y frente al gran descontento por la ausencia total de prestaciones y la urgencia electoral, el Poder Ejecutivo realiza la primera intervención del instituto. Para poder desarrollar un programa y un sistema de atención se convoca un grupo de técnicos y profesionales que no solo provenían de distintas corrientes científicas, expertos en planificación, médicos sanitaristas y de las ciencias sociales, sino también de diversos campos ideológicos, muchos de ellos con una fuerte impronta progresista propia del clima de época. Es así como nace el PAMI, el Programa de Asistencia Médica Integral, basado en el modelo de salud de Gran Bretaña, centrado en el médico de familia, pero para el PAMI era médico de cabecera, con la atención sociomédica organizada en 3 niveles de atención. Para conformar un padrón efectivo de personas afiliadas y la asignación del respectivo médico de cabecera, se implementan operativos de afiliación que comienzan primero en Capital Federal, continúan en Provincia de Buenos Aires y terminan en todo el país. Estos operativos y la apertura de bocas de atención conllevaron la incorporación de personal profesional, técnico y administrativo. En esta nueva etapa de contacto cara a cara con la población afiliada y de expansión geográfica nace la llamada mística del PAMI. Todo estaba por hacerse, eran tiempos de mucho entusiasmo, pasión y posibilidades, ya que se contaba con un gran presupuesto. Lo que sucedía en la Argentina también sucedía en el PAMI, por lo que fueron años vibrantes y llenos de idealismo, pero también de controversias y divergencias entre múltiples actores internos y externos. En 1976 irrumpe el proceso militar y con él la ley de prescindibilidad, cuyo fin era erradicar el activismo político y la amenaza de la subversión a través de despidos masivos. Fue lo que llamaremos el primer descreme del capital humano del PAMI y la visión de los trabajadores y trabajadoras como potencial amenaza para la gestión. Recalco este punto porque luego veremos que esta visión negativa de la planta de personal se repitió con el tiempo con distintos matices y argumentos. Fueron años oscuros de despidos y persecuciones que impusieron el silencio como regla de supervivencia. Con quién hablar y de qué hablar era una cuestión vital en el más estricto sentido. Pero frente a esta adversidad también surgieron nuevas solidaridades, hermandades que permitieron sobrellevar el miedo, proteger compañeros y generar lazos inquebrantables.
En la década de los 80 vivimos el regreso de la democracia y junto con ella del activismo y la participación sindical a través de nuevos actores y organizaciones. A mediados de los años 80 y como parte de las reformas administrativas promovidas por el gobierno, se implementa el primer retiro voluntario del personal de PAMI, promoviendo la salida de quienes acumulaban ya más de 10 años de antigüedad. Se retira el personal más experimentado y capacitado. Es el segundo descreme del capital humano del PAMI, esta vez en forma no violenta. A fines de los años 80, el padrón del PAMI se había duplicado, llegando a las 3.400.000 personas, y su magnitud comenzaba a ser un problema. Paralelamente, la hiperinflación había elevado sustantivamente la pobreza por ingresos de toda la población. En los 90 vivimos primero una expansión de las políticas médicas y sociales, para luego sufrir los efectos de las políticas de ajuste. La privatización del PAMI era el eslabón final del plan de reformas. El PAMI debería brindar solo prestaciones médicas y reducir su planta a la mitad, despidiendo a más de 5.000 trabajadores y trabajadoras. Comienza el desarme de servicios directos de atención en domicilio, así como también de gestoría previsional, asesoramiento jurídico y programas de asistencia social. Frente a este proyecto nos vestimos de negro y comenzamos un plan de lucha que nació en forma espontánea, pero con la fuerza de quien ya no tiene nada que perder. La unidad fue la herramienta para enfrentar la adversidad y lo logramos en una larga gesta que tuvo su triunfo tras la histórica Marcha Negra del 13 de noviembre de 1996. Aunque pudimos evitar los despidos, en 1997 otra vez se implementa un plan de retiros voluntarios. Esta vez con reformas en el escalafón que impactarían negativamente en el salario de la planta con mayor antigüedad y con cargos de tercera y cuarta línea. El miedo fue la herramienta y el desgaste su facilitador. Se produce el tercer descreme de capital humano y con ello de saberes acumulados. El desarme de los lazos construidos facilitó un proceso de gerenciamiento mediante el cual se tercerizó la gestión de prestaciones médicas y sociales, las cuales sufrieron un deterioro sin precedentes que provocaron el rechazo de toda la sociedad. Con el nuevo siglo llega el fin del gerenciamiento. El instituto veía cuestionada su existencia junto con la necesidad de recomponer sus prestaciones, su sistema administrativo y de atención. En 2002, los efectos de la crisis de diciembre de 2001 impactaban sobre el presupuesto de PAMI, que se había reducido drásticamente por la desocupación y la precarización laboral. Las jubilaciones y pensiones se habían depreciado a causa del congelamiento sufrido durante 10 años y la pobreza por ingresos alcanzaba a más de la mitad de la población. Las familias, las generaciones más jóvenes ya no podían brindar ayuda económica a sus mayores. La relación entre activos y pasivos debía leerse en códigos de inclusión o exclusión. Mientras los mayores estaban incluidos, sus hijos sufrían de exclusión. Entre 2007 y 2008, el plan de inclusión previsional implicó el aumento de la población afiliada en 1 millón de personas, mayormente con haberes mínimos. Como trabajadores y trabajadoras fuimos parte de la actualización, reformulación e integración de programas y prestaciones sociales, incorporando el enfoque de la vulnerabilidad social, las recomendaciones internacionales sobre envejecimiento activo y políticas de derechos, recuperando asimismo la centralidad de la dependencia funcional y los cuidados como eje transversal. Hacia fines de la década pasada, y otra vez con el miedo a perder derechos frente a una inminente reforma previsional que afectaría los futuros haberes previsionales, facilita la salida de la última generación de viejos trabajadores, un nuevo retiro voluntario. Finalmente, en 2020, nos enfrentamos a una pandemia que no solo transforma nuestra forma de trabajo, sino también cómo abordar las necesidades de nuestra población afiliada en necesario aislamiento. 50 años de historia y 25 cambios de conducción. Con cada cambio tenemos que empezar de nuevo, a contar quiénes somos, por qué seguimos siendo útiles o por qué no somos una fuente de potencial peligro. En estos 50 años hemos sobrellevado numerosas adversidades, aportado a superar las crisis del PAMI y ayudado a implementar las innovaciones. En el camino fuimos perdiendo compañeros y compañeras por circunstancias de la vida, por jubilación, por retiros voluntarios y otros por injusticias. No imponemos las reglas,
Nos adaptamos a ellas sin perder la defensa de nuestros derechos. Y los derechos son siempre un objetivo social, no son un problema, son una meta. Así como la experiencia acumulada y los saberes son positivos para la gerontología, también deberían serlo en el mundo del trabajo. Cuando hablamos de carrera administrativa, no hablamos de meritocracia ni de burocracia, sino de trayectorias laborales y de vida, de formación que se nutre de la práctica diaria. El PAMI es mucho más que nuestra fuente de trabajo, es nuestro presente y nuestro futuro, porque también será nuestra obra social cuando dejemos la actividad. Nuestros afiliados y afiliadas son el espejo de la historia y la realidad política, social y laboral de la Argentina. Los invitamos a celebrar la continuidad del Instituto frente a la adversidad, la solidaridad frente a las injusticias, a seguir capacitándonos y construyendo saberes, a seguir debatiendo y superando nuestras diferencias, porque el compañerismo y la unidad son el camino, son los valores que nos han salvado, las vivencias que atesoramos en nuestros recuerdos y en nuestros corazones. Es lo que nos hace mejores. Muchas gracias.